El mar es una fuerza descomunal, ¿verdad? Impredecible y a la vez fascinante. Llevamos siglos aprendiendo a surcarlo, construyendo auténticas maravillas de la ingeniería para cruzar de un lado a otro. Pero, ¿qué pasa cuando esa ingeniería falla? Cuando el mar decide mostrar su verdadero poder. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que nos mantiene a flote y sobre todo en los protocolos que pueden salvarnos la vida cuando ya no queda nada más. Fijaos en esto. Un buque de los de ahora es una auténtica mole de acero. Estamos hablando de que puede pesar cientos de miles de toneladas. Cientos de miles. Y transportar una carga que equivaldría a miles y miles de camiones. Es sin duda una proeza de la ingeniería moderna. Claro, al ver algo así, a uno le viene a la cabeza una pregunta. Una pregunta casi de niño, pero que tiene una respuesta súper compleja. ¿Cómo es posible que un coloso así no solo flote, sino que se mantenga ahí, estable, aguantando olas y vientos que son implacables? Pues la respuesta está en la física. Una física que no se ve, pero que es absolutamente crucial. Vale, pues para entender cómo un barco se mantiene derecho, hay que familiarizarse con dos conceptos clave. Pensamos en ellos como dos fuerzas que están en un pulso constante, una lucha por el equilibrio. El primero de ellos es el centro de gravedad, que se suele representar con una G. A ver, para que nos hagamos una idea, imaginemos que pudiéramos coger todo el peso del barco, el acero, la carga, el combustible, absolutamente todo, y concentrarlo en un solo punto. Pues bien, ese punto imaginario sería el centro de gravedad. Y la posición de este punto, de G, es vital. De hecho, hay una regla de oro muy sencilla. Cuanto más bajo esté ese centro de gravedad, mucho más estable será el barco. Por eso, no es casualidad, la carga más pesada siempre se coloca en el fondo de las bodegas. Y ahora vamos con el segundo concepto, que es un poquito más abstracto. Se llama metacentro, y lo veréis con una M. Ojo, no es un punto físico real, es más bien un punto geométrico que cambia según la forma del casco. En esencia, para que se entienda fácil, es como el punto sobre el que el barco pivota o rota cuando se inclina por el empuje del agua. Y aquí está la clave de todo. El gran secreto de la estabilidad de un barco no está ni en G por sí solo, ni en M por sí solo. Está en la relación que hay entre los dos. Es como un baile, una danza de fuerzas, y de esa danza depende si el barco se endereza solo o si acaba en una catástrofe. Claro, esto nos lleva directos a la siguiente pregunta, que es inevitable. ¿Qué pasa cuando ese baile de fuerzas sale mal? ¿Qué ocurre cuando se pierde ese equilibrio tan delicado? Pues aquí lo podemos ver muy bien, comparando los dos estados, el equilibrio estable y el inestable. A primera vista, la diferencia en los dibujos puede parecer un pequeño detalle, algo sutil, pero las consecuencias de esa pequeña diferencia son literalmente la vida o la muerte. La regla es esta, y es lo más importante que hay que entender. Si el metacentro, la M, está por encima del centro de gravedad, la G, el barco siempre tendrá una fuerza que lo vuelve a poner derecho. Piensa en un tente tieso, ese es el efecto. Pero, ¿y si la G sube por encima de la M? Esto puede pasar, por ejemplo, si la carga se mueve. Pues en ese momento, esa misma fuerza, en lugar de enderezar el barco, lo que hace es empujarlo para que vuelque. Y una vez empieza, ya no hay vuelta atrás. Bueno, y cuando pasa lo peor, cuando el barco ya está perdido, la tecnología todavía nos da una última oportunidad de salvación. Hablamos de una especie de arca de Noé moderna, diseñada específicamente para flotar cuando todo lo demás se está hundiendo. Exacto, la balsa salvavidas. Y que nadie se confunda, esto no es un flotador de piscina, es una auténtica maravilla de la ingeniería de supervivencia. Es como un pequeño mundo, un microcosmos diseñado para mantener con vida a la gente en las peores condiciones que uno pueda imaginar. Es que la tecnología que lleva dentro es alucinante. Para empezar, se infla sola en menos de un minuto. En menos de un minuto. Tiene un doble fondo para aislar del frío mortal del agua, luces que se encienden automáticamente, rampas para poder subir desde el mar, e incluso un ancla de capa, que es un ancla flotante, para darle estabilidad y que no vuelque con las olas. Pero claro, toda esta tecnología increíble no sirve absolutamente para nada si no se sigue el procedimiento correcto. El momento del lanzamiento es crítico y cada paso hay que seguirlo a rajatabla. Lo primerísimo, se amarra un cabo, la boza, al barco. Esto es fundamental para que la balsa no se vaya a la deriva. Después, se tira el contenedor al agua y solo entonces se pega un tirón fuerte a ese cabo. Ese tirón es como arrancar una cortadora de césped, es lo que activa todo el mecanismo de inflado. Conseguir llegar a la balsa es, en realidad, solo el primer paso. El barco ya se ha hundido, sí, pero la lucha por la supervivencia acaba de empezar. Ahora el gran desafío es otro, la espera.
Una vez todo el mundo está a bordo, hay un protocolo muy estricto que hay que seguir. Lo primero, y esto es lo más importante de todo, es cortar el cabo que une la balsa al barco que se hunde. Hay que hacerlo rápido para que no te arrastre hacia el fondo. Después toca asegurar la balsa, achicar toda el agua que haya entrado y tomar pastillas para el mareo. Parece un detalle menor, pero vomitar provoca deshidratación, y eso en estas situaciones es peligrosísimo. Y es aquí cuando la realidad golpea con una dureza increíble. 1,5 litros. Esa es toda el agua potable que hay por persona. Y no es 1,5 litros al día, no. Es para todo el tiempo que dure la espera, sean los días que sean. Cada gota es un tesoro. La gestión de los recursos se convierte literalmente en la diferencia entre vivir y morir. Todo esto lo que demuestra es que, más allá de la tecnología que lleves o de los recursos que tengas, el factor humano es decisivo. La psicología de la supervivencia es tan importante como el mejor de los equipos. Y como bien dice la cita, en esos momentos es imprescindible que surja un líder, alguien que calme los nervios, que dé órdenes claras y que organice una auténtica batalla contra la desesperación y la adversidad. Porque, a ver, sobrevivir a la deriva es una cosa, pero ser encontrado es otra completamente distinta. La prioridad absoluta ahora mismo es dejar de ser un punto perdido en la inmensidad del océano y convertirse en un objetivo visible para los equipos de rescate. Para eso están las señales pirotécnicas, y cada una tiene su momento y su porqué. La bengala de paracaídas, por ejemplo, se usa de noche para que suba muy alto y se vea desde muy lejos. La de mano es para cuando ya tienes el rescate muy cerca. Y las de humo, que se ven un montón, son solo para usar de día. Gastar la señal equivocada en el momento equivocado puede ser un error fatal. Y entonces, por fin, llega ese momento. Esa visión, ese sonido inconfundible de un helicóptero de rescate. Es la esperanza convertida en realidad. Pero mucho cuidado, porque también es uno de los momentos más peligrosos de toda la operación. Justo ahora es cuando más calma hay que tener y seguir unas reglas muy específicas. Y algunas van en contra de lo que te diría el instinto. El punto más importante es este. El helicóptero, por el roce con el aire, genera una cantidad brutal de electricidad estática. Por eso, nunca, jamás, bajo ningún concepto, se debe tocar el cable de rescate hasta que haya tocado el agua primero. Si alguien lo toca antes, la descarga eléctrica puede ser mortal. Así de claro. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos visto la física tan compleja que mantiene un barco a flote, la tecnología de supervivencia que es increíble y los protocolos de rescate que son súper estrictos. Pero al final del todo, cuando el acero falla y solo queda la persona, sola, frente al océano, ¿qué es lo que de verdad salva una vida? ¿Son los aparatos que hemos construido o es esa capacidad casi indomable del ser humano para organizarse, para liderar y para luchar simplemente por un minuto más de vida?